Mirá, la vida está hecha de decisiones, no de casualidades, no de suerte, no de promesas ajenas, de decisiones. Quiero hablarte de las decisiones y pedir que compartas este mensaje, porque es una reflexión muy importante. Las decisiones son esos pequeños actos silenciosos que uno toma cuando nadie lo está viendo. La gente cree que la vida cambia por un gran momento, por una oportunidad enorme, por un golpe de suerte que aparece de repente, pero no es así. La vida cambia por esas cosas diminutas que decidís cuando todavía no sabés que esa decisión te va a marcar para siempre. Y las decisiones más grandes, las que de verdad te definen, no son las que tomás en medio de los aplausos, sino las que tomás cuando estás solo con tu alma y tus miedos. Yo he visto mucha gente en mi vida, gente pobre, gente rica, gente rota, gente fuerte, gente enferma, gente que parecía no tener nada y sin embargo cargaba con un mundo entero adentro. Y si algo aprendí de todas esas personas es que el destino se fabrica, que nadie nace condenado, aunque algunos nazcan con más obstáculos que otros, que nadie viene con un manual de instrucciones, pero todos venimos con una posibilidad, la posibilidad de elegir. Elegir cómo respondemos, elegir cómo caminamos, elegir si nos dejamos caer o si hacemos fuerza para levantarnos, elegir si vivimos como víctima o como protagonista. Porque la vida, mirá, no te pregunta si estás listo. Ella pasa, avanza, empuja y vos tenés dos caminos. O te quejás y la dejás pasar. O te plantás firme y decidís qué vas a hacer con ella. Y esa decisión, esa que parece tan simple, cambia todo. Hay gente que camina por el mundo con cara de tragedia, cargando su historia como si fuera un castigo. Y no te miento, hay historias duras, injustas, crueles. Pero también he visto gurises que nacieron con todo en contra, sin padres, sin salud, sin recursos, y que un día decidieron no vivir arrodillados, decidieron no dejar que el dolor les dictara el camino. Y esa decisión, esa sola decisión, valió más que todos los títulos y todos los privilegios juntos, porque no son los golpes los que te definen, es lo que decidís hacer con ellos. El mundo está lleno de personas que tuvieron razones para rendirse y sin embargo siguieron, pero también está lleno de personas que lo tenían todo para avanzar y se quedaron quietas por miedo. Ahí entendí que la diferencia entre uno y otro no es la suerte, ni la familia, ni la educación, ni la plata. La diferencia es la decisión. Nadie te dice esto cuando sos joven. Las decisiones importantes no se sienten importantes cuando las tomás. A veces las tomás cansado, triste, confundido. A veces las tomás por instinto, a veces por rebeldía, a veces por necesidad. Pero lo que decidiste hoy te acompaña toda la vida y lo que evitaste decidir también. Mirá, cuando yo era joven me equivoqué 1000 veces. Me metí donde no debía, dije cosas que no tenía que decir, me chocaron las paredes de la vida una tras otra. Pero hubo un momento en que tuve que decidir quién iba a ser, no quién quería ser en mis sueños, sino quién iba a ser en mis hechos. ¿Iba a ser un hombre que se queja o un hombre que actúa, uno que mira para atrás o uno que encara para adelante? Uno que espera que la vida cambie, uno que cambia su vida. Y ese día que no tuvo aplausos, ni testigos, ni ceremonia, me decidí. Y cuando uno se decide, aunque el mundo esté en contra, algo adentro se ordena. La decisión verdadera no es gritar voy a cambiar. La decisión verdadera es cuando en silencio haces algo distinto aunque tengas miedo. Cuando dejás un hábito viejo, cuando elegís un camino más honesto, cuando decís una verdad que te duele, cuando soltás algo que te ata, cuando te levantás una vez más aunque no tengas fuerza. Eso es decidir. Lo demás es ilusión. Y quiero que entiendas que la vida no te va a empujar hacia tu mejor versión. La vida es brava, sí, pero también es justa, porque te devuelve lo que sembrás. Y si lo que sembrás son pequeñas decisiones valientes, un día te despertás viviendo una vida distinta, una vida que construiste sin darte cuenta, no por magia, no por suerte, por decisión. Por eso hoy quiero que empieces por lo más básico, mirá tu vida de frente, mirá dónde estás parado, mirá qué te duele, qué te falta, qué te pesa, y pregúntate con honestidad, sin excusas, ¿qué decisión vengo postergando hace años? ¿Y cómo cambiaría mi vida si tuviera el coraje de tomarla hoy? Ahí empieza todo. Ahí empieza tu libertad.
Hay algo que me llevó muchos años a entender, y es que una persona puede pasar media vida creyendo que no ha tomado decisiones, cuando en realidad ha tomado la peor de todas, la de quedarse quieta. La no decisión también es una decisión y suele ser la más cara de pagar. Uno piensa que al postergar, al esperar, al dejar que los días acomoden lo que a uno le da miedo enfrentar, se está evitando un problema. Pero lo único que se evita es la posibilidad de tomar la rienda. El resto lo decide la vida por vos, o peor aún, lo decide tu miedo. A mí me tocó ver muchísima gente viviendo en ese estado intermedio, en esa especie de gris que no duele del todo pero tampoco llena. Personas que no eran malas ni buenas, no eran apasionadas ni indiferentes, no eran valientes ni cobardes, simplemente estaban ahí, flotando como si la vida fuera una sala de espera interminable. Y lo triste es que esa tibieza, esa costumbre de no definirse, se parece demasiado a renunciar sin decirlo. Uno no se rinde con un grito, se rinde despacio, dejando pasar oportunidades pequeñas, evitando hablar de lo importante, negándose a admitir que merece algo mejor. En cambio, la gente que decide, la que se compromete con algo, aunque le tiemblen las manos, vive con una intensidad distinta, se la nota despierta, no por ausencia de miedo, sino por su capacidad de moverse a pesar de él. Esa gente tiene algo que no se aprende en ningún libro, carácter, y el carácter no viene de los triunfos, viene de las decisiones difíciles, de esas que te obligan a mirarte a vos mismo sin excusa. A vos tal vez te enseñaron que las decisiones importantes son grandes momentos, fechas señaladas, cambios drásticos, pero la mayoría de las decisiones que cambian una vida ocurren en silencio, sin testigos, sin discursos, sin celebraciones. Ocurren cuando alguien, solo con su conciencia, decide que no va a seguir repitiendo la misma tristeza, que no va a cargar con culpas heredadas, que no va a conformarse con una vida que no siente como propia. Ocurren cuando uno deja de explicarse por qué no puede y empieza a preguntarse qué pasaría si lo intentara. Yo vi compañeros que tenían todos los recursos para llegar lejos y se quedaron en el camino porque nunca se atrevieron a tomar una decisión verdadera. Gente preparada, con educación, con salud, con oportunidades, pero sin voluntad. Y también vi personas marcadas por la pobreza, por la orfandad, por la enfermedad, por el abandono, avanzar con una determinación que desafiaba toda lógica. Lo que diferenciaba a uno de otros no era el punto de partida, sino el punto de quiebre, ese momento en el que uno decide que no va a vivir como víctima de lo que le tocó. Porque la vida siempre te hace una pregunta, aunque no la escuches. ¿Qué vas a hacer con esto? Con tu historia, con tus heridas, con tus pérdidas, con tus dudas, con los errores que cometiste y con los que todavía te duelen. Esa es la pregunta que divide los caminos. Algunos responden quedándose quietos esperando que pase la tormenta. Otros responden dando un paso, incluso cuando no saben hacia dónde los lleva. Decidir no es hacer listas ni discursos motivacionales. Decidir es asumir consecuencias. Decidir es cerrar lo que lastima, aunque duela. Es empezar algo nuevo, aunque no tenga garantías. Es cambiar un hábito que te destruye, aunque sea parte de tu identidad desde hace años. Es hablar cuando estás cansado de callar. Es reconocer una verdad incómoda que viene empujando desde el fondo de tu conciencia. Es aceptar que sos responsable de tu propio rumbo, incluso cuando la vida fue injusta con vos. No importa dónde estés parado ahora, en un trabajo que no te llena, en una relación que te desgasta, en un camino que otros eligieron por vos, en una versión de vos que ya no te representa, nada de eso te condena. Lo que te ata no es tu situación, sino tu costumbre de postergar decisiones que sabés que tenés que tomar. Y he visto personas cambiando su destino con movimientos tan pequeños que desde afuera parecían insignificantes. No eran grandes gestos, no eran actos heroicos, no eran desafíos épicos, eran decisiones simples, pero tomadas con una honestidad radical. Gente que decidió estudiar un poco más cada día, gente que decidió pedir ayuda por primera vez, gente que decidió dejar de justificarse, gente que decidió ser coherente, gente que decidió ser valiente sin hacer ruido. Las vidas que cambian no siempre son vidas que dan un giro dramático. Muchas veces son vidas que se corrigen un grado por día. Y cuando pasa el tiempo y mirás para atrás, ese grado fue suficiente para sacarte de un camino que te dolía y llevarte a uno donde podés respirar distinto. Por eso quiero que entiendas esto. La decisión que venís evitando puede ser el punto exacto donde tu vida empieza a girar. No necesita ser perfecta.
no necesita ser definitiva, solo necesita ser sincera, necesita ser tomada por vos, no por el miedo, no por la costumbre, no por lo que otros esperan de vos. La vida no está esperando tu seguridad, está esperando tu sinceridad. Y cuando uno se sincera, cuando dice, esto soy, esto quiero, esto me hace bien, esto ya no lo acepto, se abre un camino que antes no veías, no porque no existiera, sino porque la falta de decisión lo mantenía cubierto de niebla. La niebla no se despeja mirando, se despeja caminando. Y caminar empieza con una sola decisión. Mirá, una de las cosas más difíciles de comprender es que la vida no te define por lo que te pasa, sino por la forma en que respondes a lo que te pasa. A muchos les tocó una historia dura, una infancia escasa, una familia quebrada, un camino lleno de piedras, y es lógico que eso pese, que eso marque, que eso duela, pero lo que verdaderamente determina tu destino no es la carga, sino la manera en que decidís llevarla. Hay quienes se pasan el tiempo mirando hacia atrás, enumerando desgracias, convencidos de que aquello que vivieron es una condena que los acompaña para siempre, y hay otros que, cargando dolores iguales o peores, caminan hacia adelante con la dignidad de quien se rehúsa a entregar su vida al pasado. No se trata de negar lo que dolió, ni de disfrazar de optimismo lo que fue injusto. Se trata de comprender que tu historia no es una sentencia, sino un punto de partida. La vida es un viaje donde cada uno tiene un equipaje distinto, pero todos tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con él. Aunque te cueste creerlo, esa decisión pesa más que cualquier tragedia. Lo vi una y mil veces. Personas que nacieron entre carencias emocionales, económicas o afectivas, lograron construir una vida rica, plena, honesta, simplemente porque un día decidieron no repetir lo que vivieron. Cada uno carga cicatrices propias, pero no todos eligen convertirlas en excusas. Algunos las transforman en aprendizaje, otros en resentimiento, y esa diferencia nace de una decisión íntima, silenciosa, que nadie ve. El mundo celebra los resultados, pero lo que realmente cambia una vida son esas decisiones pequeñas que tomás cuando la oscuridad te rodea y nadie está ahí para aplaudirte. He visto padres que crecieron en hogares rotos y que, sin tener modelos que imitar, decidieron construir familias más sanas de las que recibieron. He visto jóvenes sin apoyo que se hicieron fuertes porque un día dijeron, no voy a repetir lo que me hicieron. He visto adultos que, cansados del peso del pasado, dejaron de vivir arrodillados frente a viejas heridas y eligieron una forma distinta de relacionarse con el mundo. Esas decisiones que para otros pasan desapercibidas son hitos, son renacimientos, son momentos de quiebre que marcan un antes y un después. Y ahí entendí algo que nunca más se me borró. Las personas no cambian cuando la vida se vuelve fácil, cambian cuando se vuelven responsables de sí mismas. Mientras uno espere que el mundo se ordene, que las circunstancias se acomoden, que otros pidan perdón, que el dolor desaparezca o que la oportunidad perfecta llegue, no pasa nada. El tiempo no cambia nada por sí solo. Lo que cambia es la actitud con la que lo atravesás. Hay quienes creen que la vida debería tratarlos mejor antes de que ellos se atrevan a decidir algo distinto. Pero la vida no opera así. La vida prueba primero, ofrece después. Primero te enfrenta al miedo, a la confusión, a la incertidumbre, y recién después te deja ver los frutos de tus decisiones. Eso desespera mucho porque estamos acostumbrados a querer garantía. Queremos decidir con certeza, movernos con un mapa, actuar con la seguridad de no fallar. Pero la vida no entrega garantías anticipadas, entrega respuestas cuando ya estás caminando. Yo pasé por momentos oscuros, muy oscuros, momentos en los que la soledad pesaba más que el cuerpo, en los que parecía que no había futuro posible. Sin embargo, incluso en esos lugares, uno toma decisiones. Decidís si el odio te va a consumir o si vas a preservar un pedacito de humanidad. Decidís si te hundís en tu propio dolor o si lo usás como un recordatorio de que todavía estás vivo. Decidís si tu mente va a ser tu cárcel o tu refugio. Nadie lo decide por vos, ni el sistema, ni la política, ni la familia, ni el destino. La decisión de seguir siendo persona, aun cuando el mundo alrededor parece empeñado en despojarte de esa condición, es una decisión que nadie puede tomar en tu nombre. Por eso digo que las decisiones más importantes no siempre cambian lo que te rodea. Muchas veces cambian quién sos, y eso termina transformándolo todo.
porque cuando vos cambiás, tus vínculos cambian, tus hábitos cambian, tu forma de amar cambia, tu forma de trabajar cambia, tu manera de mirar el mundo cambia. A veces la gente piensa que para transformar su vida necesita que algo externo suceda, ganar más dinero, encontrar a alguien, mudarse de lugar, recibir una oportunidad, pero lo que de verdad transforma la vida es la decisión de no continuar siendo la misma persona que fuiste hasta ayer. Una decisión honesta tomada desde tu conciencia tiene más poder que cualquier circunstancia externa, y esa decisión puede ser la de soltar un resentimiento que llevas años arrastrando. Puede ser la de abandonar una relación que te consume la alegría, puede ser la de dejar un hábito que te enferma, puede ser la de estudiar algo nuevo aunque te sientas grande para eso, puede ser la de perdonarte algo que no pudiste hacer mejor, puede ser la de aceptar que mereces una vida distinta. Esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, mueven los cimientos de toda tu existencia. Y te voy a decir algo más, no existe una decisión imposible. Existen decisiones que llevamos demasiado tiempo evitando. A veces no decidimos porque creemos que no estamos listos, a veces porque no queremos herir a otro, a veces porque no queremos enfrentar la verdad, a veces porque creemos que ya es tarde. Pero la vida en ese sentido es generosa. Mientras haya un día más, hay una posibilidad más. Y mientras haya una posibilidad más, hay una decisión esperando ser tomada. Vos no necesitas un gran cambio para empezar una nueva vida. Necesitas una resolución íntima. Un compromiso con vos mismo, algo tan simple como decirte, esto no lo quiero más, o esto sí lo quiero para mí. Nadie puede hacer eso por vos, nadie puede vivir tu vida en tu lugar. Las decisiones son el modo en que uno se convierte en dueño de su destino, incluso cuando el camino está lleno de incertidumbre. Y cuando uno decide, aunque sea con miedo, empieza a caminar una vida mucho más propia que la que vivió hasta ese momento. Una de las cosas más reveladoras que aprendí en mi vida es que el mundo se divide menos entre los que tienen y los que no tienen, y más entre los que se animan y los que no. He visto personas con todas las condiciones para avanzar, con estudios, salud, habilidades, tiempo y apoyo, quedarse quietas durante años porque nunca tomaron una decisión verdadera. Y también he visto a personas que venían desde la más honda dificultad avanzar con una determinación que les abría camino donde parecía que no había nada. La diferencia no estaba en la suerte, ni en el origen ni en los golpes que recibieron, sino en el modo en que enfrentaron cada cruce del camino. La vida te plantea cruces constantemente, esos momentos en los que no podés seguir igual, aunque te empeñes en intentarlo. Situaciones que te exigen elegir entre seguir sosteniendo lo que te lastima o empezar algo distinto que te dé miedo. No son momentos cómodos y a veces llegan en los instantes más inoportunos, cuando estás cansado, cuando estás roto, cuando no tenés fuerzas para pensar, cuando preferirías cerrar los ojos y dejar que todo se resuelva solo. Pero la vida no negocia tiempo, a veces te pone contra una pared para que finalmente decida. Muchos creen que las decisiones importantes se toman desde la claridad, desde la seguridad, desde la calma, como si uno pudiera sentarse a esperar el momento perfecto para saber qué hacer. Pero casi nunca es así. La mayoría de las decisiones que cambian una vida se toman en medio del desconcierto cuando nada está completamente claro. Y sin embargo, incluso en ese caos, existe una brújula interior que te señala lo que sabes desde hace tiempo, aunque no lo quieras admitir. El miedo es experto en disfrazarse de prudencia. Te dice que esperes, que analices más, que no te apresures, que necesitas garantía. Y aunque suene sensato, es una trampa sutil. Porque el miedo no quiere que evalúes mejor tus opciones, quiere que te quedes donde estás. Te quiere quieto, te quiere repetitivo, te quiere cómodo en lo incómodo, te quiere obediente a una vida que ya no sentís tuya. Por eso te llena de dudas cada vez que consideras tomar una decisión auténtica. Pero hay un momento en el que la vida te muestra la factura de no decidir. Cuando te das cuenta de que llevas años sosteniendo una rutina que no te llena, callando verdades que te pesan, aceptando vínculos que ya no funcionan o viviendo bajo un techo emocional que hace tiempo se te queda chico, y es ahí, justo ahí, cuando aparece esa incomodidad que no se calma con nada, esa sensación interna que te dice que así no podés seguir. Esa incomodidad es una aliada, aunque duela. Es la señal de que una parte de vos ya decidió, aunque vos todavía no te animaste a acompañarla. He visto personas que convivieron durante años con una insatisfacción profunda, convencidas de que aguantar era lo correcto.
aguantar un trabajo que las apagaba, una relación que las hacía pequeñas, un estilo de vida que no les permitía respirar. Y un día, sin que nadie lo esperara, rompieron con todo. No porque tuvieran un plan, no porque supieran cómo iban a sostenerse después, no porque hubieran encontrado la garantía de que todo saldría bien. Lo hicieron porque llegó un punto en el que seguir igual era más doloroso que cambiar. Hay momentos así, momentos en los que la falta de decisión deja de ser una opción. Y aunque uno crea que esos momentos destruyen, muchas veces son la puerta hacia una vida más honesta. No es fácil atravesarlo, porque nos enseñaron a temer el cambio más que a temer la resignación. Nos educaron para valorar la estabilidad incluso cuando es una estabilidad vacía. Nos repitieron que es mejor lo conocido, aunque duela, que lo desconocido, aunque libere. Pero la libertad, esa que no tiene precio, empieza siempre con una decisión. Una decisión que no te asegura nada, salvo la posibilidad de ser fiel a vos mismo. Ser fiel a uno mismo es un trabajo diario. No es un acto heroico que se realiza una vez y ya está. Es levantarse cada día y elegir coherencia aunque cueste, elegir dignidad aunque implique perder algo, elegir verdad aunque te deje sin ciertas seguridades, elegir un rumbo aunque no veas el camino completo. La gente suele creer que la decisión que transforma la vida es gigantesca, pero la verdad es que la mayoría de las veces nace de algo pequeño. Reconocer que mereces un cambio, reconocer que te cansaste de callarte, reconocer que tu corazón ya no quiere seguir ahí, reconocer que tu energía pide otro destino. Y apenas reconoces eso, aunque sea en silencio, aunque no se lo cuentes a nadie, ya empezaste a cambiar. Yo he tomado decisiones difíciles, decisiones que me llevaron a perder cosas importantes, decisiones que me metieron en problemas, decisiones que me dejaron solo, cansado, perseguido. Pero también fueron decisiones que me permitieron conservar lo esencial, la dignidad. Y cuando uno conserva la dignidad, aunque todo alrededor se derrumbe, sigue teniendo un lugar donde pararse. Y aprendí algo más. Una decisión auténtica nace cuando dejas de preguntarte qué van a pensar los demás y empezás a preguntarte qué vas a pensar vos de vos mismo dentro de unos años. Si la respuesta te da paz, aunque implique miedo, ese es el camino. Si la respuesta te da vergüenza o te pesa en el pecho, ese no es tu lugar. La vida no te pide perfección, te pide honestidad. Y la honestidad muchas veces duele más que el engaño, porque te obliga a enfrentar aquello que llevabas tiempo tapando. Pero ese dolor es fértil, ese dolor abre puertas, ese dolor te muestra quién sos y quién podrías llegar a ser si te animara. Mirá, no tenés que cambiar toda tu vida hoy, no tenés que saberlo todo, no tenés que tener un plan perfecto. Lo único que necesitas es tomar una decisión que te acerque un poco más a la vida que querés. Una sola. Esa decisión, si es sincera, va a mover a las demás. Y cuando la tomes, vas a darte cuenta de algo hermoso. El miedo no desaparece, pero pierde el mando. Y vos empezás a recuperar tu libertad. Hay una idea que nos acompaña desde que somos chicos y que pocas veces cuestionamos, la creencia de que la vida es un camino lineal, que uno nace, crece, estudia, trabaja, envejece y muere siguiendo una sucesión ordenada de pasos que ninguno debería alterar. Esa idea tan repetida y tan cómoda es una de las razones por las que tanta gente se queda atrapada en una existencia que no eligió. Nos enseñan que cambiar de rumbo es un fracaso, que equivocarse es una vergüenza, que detenerse es perder tiempo y que empezar de nuevo es señal de debilidad. Pero la verdad profunda que entendés solo cuando te golpean los años, es que la vida no tiene curva fija ni destino inevitable, tiene cruces. Y en cada cruce lo que importa no es lo que viviste antes, sino la decisión que tomás para seguir. Hay personas que llegan a un cruce y se paralizan. Están agotadas por la rutina, desencantadas de su trabajo, vacías en sus relaciones, cansadas de cargar dolores antiguos, pero la posibilidad de elegir algo distinto las aterra. Sienten que cualquier movimiento podría empeorar su situación, y entonces prefieren sostener lo que ya conocen, aunque eso conocido sea lo que las está apagando. La costumbre puede convertirse en una jaula muy cómoda, y las jaulas cómodas son las más peligrosas porque uno deja de ver los barrotes. Pero también conocí personas que en esos mismos cruces se animaron a moverse,
No porque fueran más valientes que las otras, no porque tuvieran menos miedo, sino porque aceptaron que el costo de seguir igual era demasiado alto. La vida les puso frente a un límite, seguir sosteniendo algo que ya no tenía sentido o decidirse a cambiar, aún sin garantía, y eligieron cambiar. Y en ese acto íntimo, casi siempre silencioso, empezó un camino nuevo que con el tiempo se volvió más coherente, más sincero y más propio. Las decisiones que de verdad transforman una vida no suelen ser las que parecen grandes desde afuera. A veces consisten apenas en asumir una verdad que venías evitando, a veces en dejar de justificar un comportamiento que sabes que te daña, a veces en admitir que mereces algo distinto, a veces en permitirte descansar después de años de exigencia, y a veces simplemente en hablar, en decir una frase que te tragaste durante tanto tiempo que ya parecía parte de tu identidad, pero cuando esa verdad sale de tu boca, aunque tiemble, empieza un proceso de liberación que antes parecía imposible. Muchos creen que para cambiar una vida hace falta un golpe de suerte. Yo no lo creo. Lo que hace falta es un golpe de sinceridad, un momento en el que te mirás al espejo y reconoces que llevas demasiado tiempo viviendo de una forma que contradice lo que realmente querés. Y esa contradicción tarde o temprano se vuelve insoportable. La gente cree que la insatisfacción se supera con distracciones, con trabajo, con ruido, con movimiento, pero la insatisfacción profunda no se apaga desde afuera, se apaga desde adentro cuando tomás la decisión de dejar de traicionarte. Es curioso cómo funciona esto. Uno puede engañar al mundo entero, puede actuar como si todo estuviera bien, puede mantener una imagen sólida frente a la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, pero no puede engañarse a sí mismo. Siempre hay una parte de nosotros que sabe cuando estamos desviados de nuestro propio camino. Y esa parte, aunque la silencies, aunque la tapes con actividad, aunque la ignores, empieza a hablar en forma de cansancio, de tristeza, de irritación, de insomnio, de vacío. Y si no la escuchás, grita, y si no la atendés, te paraliza. Y ahí es donde muchos terminan creyendo que necesitan cambiar el mundo, cuando lo que necesitan es cambiar una decisión interna. He aprendido que la vida no pide que lo resolvamos todo, sino que asumamos responsabilidad por nuestra parte. Uno no puede controlar lo que recibe, pero sí lo que decide. Y decidir implica coraje, sí, pero también implica humildad. La humildad de aceptar que uno no sabe, que uno se equivoca, que uno puede volver a empezar. La humildad de admitir que no todo lo que construimos merece ser preservado. A veces sostenemos cosas solo para demostrar que no fallamos, pero sostener lo que nos daña también es una forma de fallar, solo que más lenta y más silenciosa. Yo he visto adultos que se aferraron a la idea de que cambiar era imposible porque ya habían invertido demasiados años en un camino que no los hacía felices. Se quedaban ahí por costumbre, por miedo, por orgullo, por obligación. Y sin embargo, la vida da oportunidades inesperadas a quienes se animan a cuestionar esa certeza de es demasiado tarde. Nunca es tarde para tomar una decisión honesta. No importa la edad, no importa el pasado, no importa el error cometido. Lo que importa es si estás dispuesto a escucharte. Las vidas que se transforman nunca lo hacen porque llegó un milagro, lo hacen porque alguien finalmente se atrevió a enfrentarse consigo mismo. Y es curioso, pero los cambios más profundos suelen empezar cuando uno deja de preguntarse ¿qué va a pasar si decido esto? Y empieza a preguntarse ¿qué va a pasar si no lo decido? Ahí aparece la verdad, ahí se revela lo que venimos postergando. Ahí entendemos que la decisión no es entre dos caminos posibles, sino entre seguir vivo por dentro o seguir funcionando por fuera. La vida no se trata de tener respuestas perfectas, se trata de hacer elecciones que honren lo que sentimos. Y cuando esas elecciones nacen desde la honestidad, aunque duelan, aunque te dejen sin certeza, aunque impliquen soltar cosas queridas, te devuelven algo que ningún éxito superficial puede darte, la sensación de estar en paz con vos mismo. Porque al final lo que más pesa no son las decisiones equivocadas, sino las decisiones evitadas, las que no tomaste por miedo, las que postergaste por comodidad, las que dejaste para después porque no querías enfrentar la incomodidad de una verdad. Y cada una de esas decisiones no tomadas se convierte en un recordatorio silencioso de que la vida pasó sin que vos la vivieras del todo. Por eso cuando estés frente a un cruce de caminos, no busques certeza, busca honestidad, no busques garantía, busca coherencia.
No busques que todo esté claro, busca que lo que decidas tenga sentido para vos. Y si lo que decidís te da paz, aunque te dé miedo, entonces estás en el camino correcto. Mirá, a lo largo de mi vida me crucé con personas que me enseñaron algo sin proponérselo, que la fuerza verdadera no viene de la ausencia de miedo, sino de la decisión de caminar con él a cuesta. Durante años pensé que la valentía era una cualidad reservada para gente extraordinaria, para héroes, para los que parecían hechos de un material distinto, más firme, más resistente, pero después de ver tanto, de convivir con el dolor humano en sus distintas formas, entendí que la valentía es mucho más común de lo que creemos, solo que la vemos disfrazada de cosas pequeñas. Un padre que sale adelante después de una pérdida, una mujer que se reinventa después de un abandono, un joven que decide estudiar aunque tenga todo en contra, un trabajador que se levanta a pesar del cansancio. Esa gente que no aparece en los periódicos ni en los discursos es la que sostiene el mundo, y todos ellos tienen algo en común: tomaron decisiones que les dolieron, decisiones que parecían imposibles hasta que las hicieron. Hay decisiones que no nacen de la inspiración sino del agotamiento. Uno llega a un punto donde seguir como está duele más que cambiar. Y ahí, justo en ese límite, aparece la chispa. No es una chispa de entusiasmo ni de aventura, sino de dignidad. Una dignidad que se despierta cuando uno se mira con honestidad y reconoce que la vida que lleva ya no lo representa. Esa chispa puede cambiar destinos enteros. La he visto prenderse en personas que nadie hubiera señalado como valientes, pero que un día sorprendieron a todos y a sí mismas, tomando un rumbo distinto. Nos educaron para creer que la valentía debe sentirse como una certeza, como un momento de claridad total. Pero la experiencia me enseñó que las decisiones valientes no suelen sentirse así, al contrario. Vienen envueltas en dudas, en temblores, en noches sin dormir. Uno toma una decisión importante mientras carga miedo, incertidumbre, contradicciones internas, y aún así decide. Esa es la valentía que no sale en las películas, pero que transforma vidas reales. Lo curioso es que cuando uno decide desde el corazón, aunque con miedo, algo en el mundo alrededor se ordena, no de inmediato ni mágicamente, pero sí de manera sutil. Es como si la vida respetara tu movimiento y comenzara a moverse con vos. Aparecen personas que antes no estaban, se cierran puertas que ya no servían, se abren otras que aún no habías imaginado, y de pronto te encontrás caminando caminos que jamás te hubieras atrevido a recorrer si hubieras esperado la certeza absoluta. A veces queremos saber el desenlace antes de actuar. Queremos garantía, queremos prueba, queremos seguridad. Pero la vida no da esas señales anticipadas. La vida te ofrece posibilidad, no certidumbre. Te da la oportunidad de actuar, no la promesa del resultado. Y ahí es donde muchos se frenan. Confunden prudencia con parálisis. Le piden a la vida un mapa perfecto cuando la vida solo entrega brújulas internas. No te dice exactamente dónde vas a terminar, pero sí te indica cuándo un camino ya no tiene sentido para vos. En los años duros que me tocó vivir, donde la incertidumbre era la compañera de todos los días, entendí que lo único que uno controla en esos momentos es la actitud con la que enfrenta lo incierto. Podés dejar que el miedo te devore o podés caminar con él. Podés dejar que la oscuridad te aplaste o podés sostener una pequeña luz interior. Esa luz no ilumina el camino entero, pero ilumina lo suficiente para dar un paso, y eso basta. Uno avanza paso a paso, aún sin ver el destino final, y de pronto cuando mirás hacia atrás, descubrís que esa decisión sostenida en medio del miedo fue lo que te llevó a otro lugar. La gente suele pensar que el coraje es un sentimiento. Yo creo que es una decisión renovada todos los días. Decidís levantarte, decidís intentarlo otra vez, decidís cuidarte, decidís ser honesto con tus sentimientos, decidís cerrar capítulos que ya están vacíos, decidís abrirte a lo desconocido, y aunque no lo notes en el momento, cada una de esas decisiones es un ladrillo que levanta un puente hacia una vida más auténtica. Lo mismo ocurre con la confianza en uno mismo. La mayoría cree que la confianza nace de tener éxito, de lograr algo grande, de recibir reconocimiento, pero es al revés. La confianza nace de ser coherente, de saber que cuando llegue un momento difícil vas a responder con integridad,
de comprobar que cuando la vida se vuelve oscura no te abandonás. Esa coherencia interna es la base de la confianza verdadera. Y esa coherencia se construye tomando decisiones que te alinean con vos, no con las expectativas ajenas. Hay personas que pasan toda la vida esperando a sentirse listas para cambiar, pero la preparación no siempre llega antes de la decisión, muchas veces llega después. Es cuando actúas que empezás a ver tu fortaleza, es cuando probás que descubrís tus límites reales, es cuando salís de la zona cómoda que aparece la versión de vos que todavía no conocía. La gente cree que primero viene la capacidad y después la acción, pero en realidad la acción es la que despierta la capacidad. Y quiero decirte esto que para mí es fundamental. Nadie cambia por pensar. La vida cambia cuando uno decide. Podés pasar años reflexionando, analizando, imaginando escenarios, esperando señales y aún así permanecer en el mismo lugar. Pero cuando tomás una decisión, por pequeña que sea, ponés la rueda en movimiento, y una rueda en movimiento siempre encuentra un camino, aunque tenga que inventarlo. No pienses que el coraje nace de un acto único, nace de pequeñas decisiones diarias, de elegir no rendirte un día más, de elegir no traicionarte un día más, de elegir no conformarte un día más. Esa constancia, esa especie de terquedad digna, es la que transforma vida, la que cura heridas viejas, la que abre posibilidades donde antes solo había miedo. La vida al final no te pide perfección, te pide presencia, te pide que aparezcas en tu propia historia, que estés, que no te escondas detrás de la resignación, que no uses tu dolor como excusa para no vivir, que no uses tu pasado como explicación para no decidir. La vida te pide que participes de tu destino, incluso cuando no sabes cómo va a terminar. Y ese gesto, que parece pequeño, tiene un valor incalculable, porque cuando alguien decide con el corazón, aunque tiemble, aunque dude, aunque esté cansado, el mundo cambia un poquito, cambia ese mundo que lo rodea y cambia ese mundo que lleva adentro. Y ese cambio, aunque silencioso, es el que realmente vale la pena. Hay algo que todos aprendemos tarde o temprano, aunque cada uno lo aprende a su manera. La vida tiene la costumbre de ponernos frente a decisiones que no pedimos. No son decisiones bonitas ni inspiradoras ni de película. Son decisiones que nacen del dolor, de la pérdida, del cansancio, de la soledad, del desencanto. Decisiones que uno toma porque seguir igual se convirtió en una forma lenta de morir por dentro. Y sin embargo, esas decisiones nacidas del dolor suelen ser las que más transforman. He visto personas que tocaron fondo y, en vez de quedarse ahí, hicieron de ese fondo un suelo firme para impulsarse. No romantizo el sufrimiento, pero sí reconozco que hay algo en esas experiencias que nos obliga a dejar de lado las excusas. Cuando la vida te golpea fuerte, entendés que no podés seguir esperando a que otros decidan por vos, que no podés vivir dependiendo de la aprobación ajena, que no podés seguir sosteniendo vínculos o rutinas que te desgastan el alma. Descubrís, a veces a la fuerza, que estás solo con tu conciencia y que ella te va a seguir a donde vayas. Y ahí es donde empieza la pregunta que nadie puede responder por vos: ¿qué voy a hacer ahora? No importa cuántas veces escuches consejo, cuántas veces otros intenten salvarte, cuántas explicaciones te des a vos mismo para justificar tu inacción. La respuesta final siempre vuelve a caer en tu regazo. Y en ese instante, cuando te das cuenta de que tu vida depende de una decisión tuya, aparecen todas las voces internas que trataste de silenciar durante años, voces que te recuerdan lo que has evitado, voces que te muestran en qué te convertiste por miedo a cambiar, voces que te preguntan si realmente querés vivir de esa manera por los próximos 20 años. Es incómodo, claro que sí, pero es en esa incomodidad donde se enciende la transformación. Muchos piensan que el destino está escrito, que hay un plan armado, que la suerte decide. Yo no creo en eso. Creo que uno moldea su camino a partir de las decisiones que toma cuando nadie lo ve. Las decisiones pequeñas, las que no se transmiten en redes sociales, las que no reciben aplausos ni reconocimiento, esas son las que moldean el carácter, porque deciden qué tipo de persona estás dispuesto a ser incluso cuando es difícil serlo. La vida cotidiana está llena de decisiones silenciosas que definen mucho más que los grandes momentos. Decidir no responder con odio aunque tengas motivo.
decidir no mentirte para sentirte mejor, decidir escuchar cuando sería más fácil cerrar la puerta, decidir soltar una comodidad que te está apagando, decidir pedir ayuda cuando siempre fuiste quien sostuvo a los demás, decidir aceptar que tenés heridas que no podés seguir ocultando. Todo eso también es decidir tu vida, y cada una de esas cosas, aunque parecen pequeñas, tienen un efecto acumulativo que un día despierta en vos la sensación de haber cambiado para bien. Y quiero decir algo que a veces cuesta aceptar. Decidir también implica perder. Cuando elegís un camino, renunciás a otro. Cuando apostás por una nueva vida, dejás atrás parte de la anterior. Cuando te elegís a vos, a veces perdés personas que estaban acostumbradas a que no lo hiciera. El costo existe, pero también existe el costo de no decidir nunca. Ese costo es más caro, ese costo te quita años, te quita sueños, te quita energía, te quita dignidad, porque la indecisión también es una decisión, solo que es una que casi siempre te empuja hacia un lugar donde no querías terminar. Hay decisiones que no vas a poder explicarles a todos y no tenés por qué hacerlo. Nadie puede entender del todo la historia interna de otro, nadie siente tus miedos, tus cansancios, tus soledades, tu búsqueda. Nadie sabe cuáles son las batallas que te siguen por dentro. Por eso a veces lo más honesto que podés hacer es dejar de justificarte y simplemente actuar. La gente que te quiere de verdad lo va a comprender con el tiempo. La que no, nunca lo iba a comprender aunque le dieras todas las explicaciones del mundo. La vida te va a pedir coraje en los momentos en los que te gustaría esconderte. Te va a pedir claridad cuando estés lleno de dudas. Te va a pedir fuerza cuando estés débil. Y te va a pedir honestidad cuando estés tentado a mentirte, pero no lo hace para castigarte, lo hace para que crezcas, lo hace para que te encuentres, lo hace para que descubras lo que sos capaz de hacer cuando finalmente dejás de postergar. Siempre pensé que lo contrario al miedo no es el valor, sino la decisión. El valor aparece después. Primero decidís, después avanzás, después aprendés, después aparece la fortaleza. La gente cree que primero hay que sentirse fuerte para actuar, pero la fortaleza llega cuando ya estás en camino, llega cuando la vida te ve intentando, llega cuando tus actos se sostienen aún en medio de incertidumbre, llega cuando descubrís que podés seguir a pesar de todo. Y por eso cuando veo personas que se atrevieron a tomar decisiones difíciles, no veo heroísmo, veo humanidad. Veo gente que eligió vivir en vez de sobrevivir, gente que eligió dignidad en vez de comodidad, gente que eligió sentido en vez de costumbre, gente que eligió verdad en vez de apariencia. Y esas decisiones, aunque no cambien el mundo entero, cambian el mundo interior. Y ese cambio es suficiente para transformar el curso de una vida. Todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de rehacernos. La vida no está destinada solo para los que nacieron con ventaja. La vida es generosa con quienes se atreven a romper sus propios moldes. Y esa ruptura no siempre es un gran acto de rebeldía. A veces es apenas una frase dicha en el momento correcto, una puerta cerrada, un no puedo seguir así, un yo merezco otra cosa, un basta, un hasta acá. Esas palabras son semillas, con el tiempo germinan. Y cuando germinan cambian la manera en que caminás, en que hablás, en que te relacionás, en que te mirás en el espejo. No le tengas miedo a decidir. Tenés miedo a pasar por la vida sin haberte elegido nunca. Porque cuando uno se elige, incluso con duda, incluso con miedo, incluso con cansancio, aparece una fuerza que estaba dormida. Y esa fuerza es la que hace que una vida mediocre se convierta en una vida plena, aunque nada alrededor sea perfecto. Cuando uno llega al final de un camino, no importa la edad que tenga, siempre aparece la misma pregunta: ¿viví como quería o viví como pude? Esa pregunta no tiene que ver con éxito, dinero o reconocimiento, tiene que ver con decisiones, con esas decisiones que tomaste cuando estabas cansado, con las que postergaste cuando tuviste miedo, con las que evitaste cuando no te animaste a enfrentar tu verdad. Tiene que ver con tu capacidad de mirarte a los ojos sin bajar la vista, porque al final la vida es eso, la posibilidad de andar con la conciencia tranquila o cargando el peso de lo que no te animaste a cambiar. Cuando miro para atrás, y créeme que ya tengo muchos kilómetros encima, no recuerdo los momentos en los que me fue fácil. Recuerdo los momentos en los que tuve que sentarme conmigo mismo y decidir.
Recuerdo las veces en las que no tenía garantías de nada, pero elegí avanzar igual. Recuerdo los días en los que la vida me empujó contra un muro y tuve que elegir si me quedaba ahí lamentándome o si usaba ese muro como punto de apoyo para impulsarme. Lo que más valoro no son los aciertos, sino los momentos en los que decidí, aún con miedo, aún con dudas, aún con cansancio, porque ahí es donde descubrí quién era realmente. No te engañes, decidir no siempre te trae felicidad inmediata, a veces duele, a veces te deja solo, a veces te obliga a soltar cosas que querías, a veces te deja caminando por un sendero desconocido, pero esa incomodidad es el precio de la libertad, y la libertad, y la libertad, aunque no venga envuelta en flores, es el regalo más grande que te puede dar la vida. No existe nada más caro, ni más valioso, ni más necesario que la libertad interior. Esa libertad que te permite saber que estás viviendo tu vida, no la vida que otros escribieron para vos. Hay un detalle que muchos olvidan. Uno no cambia cuando toma la decisión final, uno cambia cuando empieza a considerarla. En ese momento, aunque todavía no hayas actuado, ya hay una parte tuya que despertó, una parte que ya no acepta las excusas de siempre, una parte que empieza a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Esa parte pequeña pero insistente es la que te va llevando hacia una vida más honesta. Cuando la escuchás, cuando le haces caso, cuando la dejás guiarte aunque sea 1 milímetro por día, tu vida empieza a acomodarse. La vida es corta, sí, pero también es ancha. Tiene espacio para equivocarse, para recomenzar, para cambiar, para reconstruirse, para pedir perdón, para perdonar, para amar de nuevo, para empezar desde 0 o desde -10. La vida siempre tiene una segunda oportunidad para quien está dispuesto a tomarla. La pregunta no es si la vida te va a dar chances. La pregunta es si vos vas a tener el coraje de usarla. Y quiero decirte algo que aprendí con los años. Nadie te va a aplaudir cuando tomes una decisión importante. Nadie va a entender del todo lo que te costó. Nadie va a sentir el miedo que sentiste vos. Nadie va a saber cuántas noches te desvelaste pensando en qué hacer. Pero vos sí lo vas a saber. Y eso basta. Porque las decisiones profundas no se toman para impresionar a nadie. Se toman para estar en paz con uno mismo. Y esa paz, cuando la encontrás, aunque sea un instante, te cambia la vida. La gente cree que las decisiones que cambian el destino son pocas y grandes. Yo creo que son muchas y pequeñas. La decisión de no tolerar un maltrato más. La decisión de no callar una verdad que te quema por dentro. La decisión de pedir ayuda cuando el orgullo te lo impide. La decisión de soltar un amor que no te cuida. La decisión de dejar un trabajo que te enferma. La decisión de reconocer un sueño que guardaste por décadas. La decisión de dejar un vicio que te consume. La decisión de perdonarte un error que te persigue. La decisión de volver a confiar en vos cuando ya no te creías capaz de hacerlo. Cada una de esas decisiones es como un ladrillo. Solo parecen importantes cuando las ves juntas. Cuando las ves juntas, cuando mirás para atrás y decís, mirá todo lo que decidí. Y ahí entendés que tu vida no la cambiaron los milagros, la cambiaron tus decisiones. He visto personas que vivieron en la oscuridad durante años y de repente un día cualquiera tomaron una decisión que no pareció grande para nadie, pero que la salvó. He visto gente que aceptó que no podía seguir cargando la vida como si fuera una mochila ajena. He visto gente que se animó a pedir perdón después de tantos años que ya nadie lo esperaba. He visto gente que se animó a decir no quiero esta vida y empezó a construir otra paso a paso, despacio, con errores, con dudas, pero con determinación. Esa gente me recuerda que la vida siempre responde cuando uno se decide de verdad. Y cuando llegue el final, no te vas a acordar de las veces que fallaste, ni de las veces que dudaste, ni de las veces que te temblaron las manos. Te vas a acordar de las veces en las que fuiste fiel a vos mismo, de las veces en las que elegiste tu dignidad por encima de tu miedo, de las veces en las que te animaste a cambiar algo que te dolía, de las veces en las que dijiste basta, de las veces en las que te elegiste. Por eso, si hay algo que quiero dejarte hoy, es esto. La vida te va a dar muchas oportunidades para decidir quién sos. No la desperdicies esperando certezas que nunca llegan. La certeza aparece después, cuando la vida ve que estás dispuesto a caminar. Decidí, no porque estés seguro, no porque tenga garantía, no porque el camino sea fácil. Decidí porque la vida se te va. Decidí porque mereces algo que te dé paz. Decidí porque nadie va a vivir por vos.
Decidí porque tu historia todavía puede tomar un rumbo hermoso aunque hoy no lo veas claro. Decidí, aunque tiemble todo. Decidí, aunque duela. Decidí, aunque estés cansado. Decidí, aunque no sepas cómo empezar. Decidí, porque lo único imperdonable es no decidir nunca.